Buenas noches, bienvenidos al programa Coaching Deportivo Exponencial Transformación 360 con Ana Cristina. Hoy tenemos unos invitados de lujo y para mí es un honor recibir a nadadores que han desafiado los límites de lo posible, adentrándose en esas profundidades de los océanos, de los mares. Son atletas que han convertido la natación en aguas, de aguas abiertas en una forma de vida. Así que ustedes que son amantes del agua y los desafíos, contamos con la presencia de verdaderos exploradores de los océanos, nadadores que han convertido las aguas abiertas en su terreno de juego. ¿Qué tal? ¿Es así o no? Y esas travesías, wow, supongo que tienen tantas experiencias maravillosas que contar. Así que hoy tenemos como invitados nada más y nada menos a Gustavo Lores, nadador peruano de larga distancia en aguas abiertas. Estos son mares, lagos o ríos, galardonado con la triple corona de aguas abiertas por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas. Y tenemos también a Patricia Mosto, peruana, coach deportivo, presidente de la Asociación de Coaching Deportivo del Perú y por supuesto también nadadora y nadadora de aguas abiertas. Así que con ustedes tenemos a nuestros invitados y hoy vamos a comenzar, vamos a preguntarles porque la idea de esto es que conozcamos a esos seres humanos que hay detrás de estos ultra atletas. Así que bienvenido Gustavo, bienvenida Patricia. Muchas gracias, Gracias, Ana Ana. Cristina. Sí, Bueno, ellos estarán el día martes 26 de octubre, disertando en una conferencia maravillosa, Mis travesías en el mar y yo potenciando resultados en aguas abiertas desde las principales distinciones del coaching. Así que, bueno, Gustavo, vamos a comenzar contigo. Queremos conocerte, queremos saber cómo es Gustavo, ese ser humano. Cuéntanos quién eres, Gustavo. ¿Quién es Gustavo Lores? ¿Qué tal? Bueno, sí, un placer. Bueno, tengo 42 años, soy padre de familia y bueno, bien casado, tengo dos hijas hermosas. Eh, Trabajo como gerente de ventas en una trader y me gusta mucho la natación, obviamente. Toda mi vida, desde chico, he sido nadador de piscina. Y bueno, ¿por qué entré un poco al mundo de las aguas abiertas? Realmente entré por un tema de salud. Estaba muy subido de peso y no estaba muy bien de salud y yo había sido deportista, digamos, competitivo, entonces dije, no, bueno, es momento de ponerme bien y empecé a nadar en la piscina otra vez y me encontré en el mar y fue ahí que empecé una relación bien bonita, eh, aprendiendo a nadar y empezando a hacer retos más grandes, cada vez más grandes, ¿no? Cada reto que yo hago siento que es una transformación para mí como persona, pero en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Porque para hacer uno de estos retos tan grandes, como es cruzar el Canal de la Mancha, por ejemplo, tienes que tener una correcta planificación de todas las cosas que haces y obviamente tienes muchas cosas que cuidar, ¿no? Para mí es muy importante mi familia, mi trabajo con el cual o sea, sostengo todo mi hogar y bueno, hay que hacer que estos retos funcionen y para eso hay que ordenarse, pero estos mismos retos hacen que uno se ordene, ¿no? Entonces, la verdad que por ese lado es muy interesante y por otro lado también afrontar los retos, la parte psicológica, pues es un trabajo muy interesante porque hay muchas cosas que hacer, muchos retos que cubrir y la mente es uno de los factores más difíciles de manejar y más importantes en estas travesías. Así es. Patricia, cuéntanos desde el coaching, esto que está comentando Gustavo, esto de la planificación. Tú que eres nadadora también, ¿cómo lo manejas? ¿cómo lo manejo? La planificación es importante porque te priorizas. Todo es importante, pero a veces tendemos a olvidarnos de nosotros por terceras personas.
no solo nadamos, o sea, nuestro día no es solo meterte a nadar, tenemos, como bien lo dijo Gustavo, somos profesionales, somos padres de familia, tenemos responsabilidades. Entonces, es ser disciplinado, es saber en qué momento empieza algo y termina algo, es también madrugar, por más que tú quieras quedarte en tu camita calientito, no, estoy comprometido con mi sueño, estoy comprometido y voy. Entonces, también es aprender algunas, como hemos visto, declaraciones del sí, del no, sí voy, no hasta acá, ¿no? Ponerte límites, poder organizarte, poder planificarte, qué es importante, qué cosa voy a postergar. Entonces, para poder llevar todos tus sueños al nivel que Gustavo nos va a contar, al nivel, o las pasiones que pueden ser el deporte, es complementar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida en armonía. Por supuesto que sí. Y eso es parte de la clave del éxito y de alcanzar metas y de lograr superar esos desafíos. Gustavo, cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuánto tiempo Ujú. le dedicas al entrenamiento de natación? ¿Cómo te preparas? ¿Qué pasa con Gustavo cuando, desde el momento en que se despierta? Bueno, yo me despierto muy temprano, me despierto a las 4:50 de la mañana y bueno, lo primero que hago es irme a entrenar. Arranco mi mañana probablemente con unas 2 o 2 horas y media de deporte y después me toca la vida laboral normal. Yo trabajo, como digo, en ventas, entonces en realidad mi vida es el deporte en el momento que puedo hacerlo, que es realmente en la mañana, porque durante el día, pues, hacer estos largos entrenamientos no se puede porque hay muchas cosas que hacer el día a día. Y en las noches hago un poco de estiramiento. La verdad que es bien duro, porque claro, en las noches también quiero estar con mi familia y todo, entonces trato de quedarme y ayudar todo lo que pueda en casa también. Eh, pero sí, de lunes a viernes, la verdad que es bien desgastado. Y los sábados también me despierto bien temprano a las 6 de la mañana para nadar 10 kilómetros en el mar. Y bueno, ahí sí voy a mi casa. También soy coach de un equipo de natación de aguas abiertas. Así que también, por ese lado, también un poco que tengo un trabajo extra. Y bueno, todo un poco por la pasión de poder mantener esto, ¿no? Porque, claro, los recursos son caros y uno necesita tener otras fuentes de ingreso, ¿no? Así es. Cuéntame, entonces, ¿cómo equilibras tus compromisos familiares y profesionales? Porque en definitiva sabemos que nuestra familia es un gran apoyo y también son parte de nuestro equipo de vida y si somos atletas también dentro de lo que hacemos. Coméntame cómo haces para equilibrar esos compromisos, que obviamente también es un reto. Sí, es difícil, pero lo primero, Ana Cristina, es que la familia se pueda comprometer contigo, ¿no? Es muy importante que el reto sea compartido. Yo considero que estos retos que hago, mi familia es el primer equipo que tengo, la primera línea, digamos, de ataque. Mi esposa está totalmente comprometida con lo que hago. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Tener un compromiso, pero sí, claro, yo trato de hacer la mayor cosa, o sea, tratando de apoyar en casa lo más que puedo, ¿no? O sea, definitivamente me encanta ir a recoger a mis hijas al colegio. eh, Me gusta estar con ellas, acompañarlas, estudiar con ellas también. Entonces, siempre les dedico un buen espacio. Por eso que para mí es muy importante que la natación sea lo primero que hago en la mañana, porque una vez que cumplo con mi entrenamiento, no solamente estoy de un buen humor para afrontar mi día diario, porque la verdad que el deporte hace eso a las personas, ¿no? Nos anima bastante. Entonces, y de ahí ya me hago la vida convencional, ¿no? Entonces sí creo que es importante justamente eso, ¿no? Priorizar la natación temprano, porque si lo hago tarde ya voy a estar sacrificando algunos de los tiempos de los demás, ¿no? Y es parte de tu estrategia para tener ese equilibrio, según entiendo. Patricia, te soltaste una risa, cuéntame, ¿qué pensabas cuando Gustavo estaba hablando sobre ese reto de Dijo que preparación y de no, familia? Ajá, en verdad dijo, me deja de buen humor. Y yo de verdad a Gustavo lo aprecio y nunca, no me lo imagino ni molesto, no me lo imagino ni de mal humor. En lo más mínimo es una persona abierta a todo, generoso.
O sea, tengo un montón de cualidades de decirle a Gustavo, pero porque lo demuestra en su día a día. Es una persona totalmente coherente y ecuánime con lo que dice, con lo que pasa y con lo que siente. Es más, pensaría que cuando él está de mal humor ni se nota, pero también creo que se daría su espacio para él. O sea, ahorita no, después. O sea, es transparente completamente, como el agua. Claro, y tú piensas que esto, digamos, el deporte le permite esa gestión emocional o desde la perspectiva de ese día a día, donde él puede, pues, mantener un equilibrio entre todos sus compromisos en su vida, que es su vida deportiva y familiar, y que además él ama, por lo que dijo, él ama lo que hace, ¿no, Gustavo? Entonces, ¿tú crees que este estado de ánimo que tú tienes obedece a que estás viviendo tu sueño y que tienes en este momento cierta realización como ser humano? ¿Es así? Sí, definitivamente sí. En este camino de retarme a mí mismo y llevar mi bandera de Perú y salir a estas competencias internacionales, justamente me ha dado ese círculo, ¿no? De querer seguir haciéndolo para retarme a mí mismo, para promover más el deporte que me gusta tanto. Y para hacerlo eso hay que complementar todo, ¿no? Entonces, la verdad es, cada reto que yo tengo me ordena, me da un aprendizaje y me da un aprendizaje previo al reto, porque toda la preparación es súper bonita, la preparación es algo que trato de disfrutar mucho. Y en el momento del reto también, el mismo reto, estar 12 horas en el mar, nadando continuo, pegar tiburones y todo, te trae una cantidad de aprendizajes gigantescos, ¿no? Entonces, la verdad que esos aprendizajes los aplico en mi vida diaria también, ¿no? Claro, Entonces, yo tenía es esa como un círculo. curiosidad, yo tenía justamente esa curiosidad. Yo te iba a preguntar que si te habías conseguido con nuestros amigos los tiburones y si nos puedes comentar alguna experiencia, porque seguramente hay muchas anécdotas. Sí, bueno, una de las cruces de la Triple Corona de Aguas Abiertas, son 3 cruces. Uno de los cruces es nadar de la isla de Catalina a California y son 32 kilómetros que nadas, pero nadas a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, y nadas en un mar que tiene tiburones blancos. Entonces, de alguna manera no los ves porque es de noche y está todo oscuro, todo el rato nadas de noche, pero sabes que están los tiburones ahí, ¿no? Entonces, la verdad que es una experiencia bien interesante, de mucho trabajo mental y buscar fortalezas. A veces uno encuentra fortalezas donde pensaba que nunca las tenía, ¿no? Por mi lado, por ejemplo, y siempre menciono, en este reto con tiburones me salió mucho a mí el tema espiritual, ¿no? Algo que había dejado de lado. Y cuando tienes estas cosas, esas dificultades, a veces uno necesita un motor adicional y encontré en la espiritualidad, entre la espiritualidad de un Dios y también de la energía del mar y un poco de eso, una fortaleza que ahora me sirve para mi vida diaria, ¿no? Que lo estoy implementando. La verdad que, entonces todo eso te transforma, ¿no? Y sí, pero en Lima, por ejemplo, he nadado con ballenas, he estado con lobos de mar. Lo peor para un nadador de aguas abiertas son las medusas, porque Mm, eso no se ven y pican y durísimo, ¿no? te han picado, me imagino, porque ellas van, aquí le dicen aguamala, Agua Sí, mala, sí, sí. mala. y Malaguas allá acá. mal agua, ok. Oye, qué interesante. Y hablando de esa espiritualidad que es la conexión con lo divino, con la naturaleza, con ese Dios, significa entonces que cuando nadas, ¿cómo es tu pensamiento o en qué piensas? ¿O consideras que te haces uno con el mar, con ciertos alertas? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco sobre eso. Para mí lo veo como una especie de peregrinaje, en verdad. Es un nado larguísimo, es un nado muy largo donde uno va respirando todo el rato y estás en un ambiente como el mar. Y lo que produce esto finalmente es como un estado de meditación, ¿no? Tú en la natación lo que haces es respirar y como le digo, estando muchas horas en el mar, pues la mente un poco que se va soltando y sí, me gusta justamente lo que has dicho, me gusta ser parte del mar, ¿no? Sentirme que soy parte de algo más grande, que no soy tan relevante en la vida tampoco y que soy parte de algo mejor, ¿no? Entonces,
Sí, eso me gusta muchísimo, el tema de pertenecer. Y bueno, ahí en el mar lo que yo hago es, normalmente en un periodo yo tengo como un trabajo que hago por hora, que es básicamente trabajo mental, digamos, en los primeros 15 minutos, porque yo hago unas paradas cada hora para alimentarme, los primeros 15 minutos pienso mucho en cómo está mi nado, la velocidad, las brazadas, si estoy nadando correctamente, y después de esos 15 minutos, realmente yo vuelo, ¿no? Es como que medito y sigo avanzando, claro, me concentro en puntos de seguridad, ver el bote y todo eso, pero voy meditando, voy avanzando y la verdad que creo que es una de las cosas que más me ha gustado esto, ¿no? Porque al final cuando tú sales del mar después de tantas horas, lo primero que dices es lo que tú me dijiste, ¿no? Soy mar, ¿no? O sea, yo soy mar. Te Oh, vuelves mar de tanto rato estar ahí. así es. Patricia, de esto que comenta Gustavo, ¿cómo lo llevamos al coaching ontológico? ¿Qué distinciones del coaching ontológico podemos destacar aquí de esta Y conversación maravillosa de Gustavo? sí, es las creencias, el pensamiento, a dónde te lleva, a dónde te sostiene. La capacidad también de poder enfocarte en lo que te funciona y en lo que no te funciona, lo descartas, porque definitivamente el mar te puede ofrecer muchas oportunidades para que tu pensamiento se te dispare hacia cualquier lugar que no es continuar y sostener. Entonces, el pensamiento es algo súper importante. Inclusive el cuerpo, obviamente Gustavo está nadando horas, el cuerpo también podía pedir chepi, ¿no? Podía estar cansado, agorrotado. Gustavo nada sin traje de neopreno, entonces toda su piel completa está sintiendo cosas. ¿Cómo se traduce esas sensaciones del cuerpo en la cabeza? Y Mm. cómo de la cabeza gatilla. Y esas emociones también. Entonces, yo creo que Gustavo pasa, como el hecho de una transformación humana a una transformación marina, ¿no? Y la parte energética que él cuenta también, o sea, es como que una comunión con todo. Soy humano, pero estoy en este elemento. De hecho, nadar en el mar es sumamente mágico, porque también, como lo contaba Gustavo, estás dentro de un universo gigante, porque lo único que vas a ver, o al menos cuando Gustavo nos comenta lo de Cruce Catalina, ni siquiera ver, porque está en plena oscuridad, es sentir el agua. Y el agua es mucha, mucha agua. Y tú eres súper pequeñito. Entonces, ¿cómo te sostienes? ¿No? Y esos, bien como lo dice Gustavo, es entrenamiento, son horas de entrenamiento. Entonces, ¿cómo lo llevas a tu vida? Pues, no sé, en tu rutina diaria de ventas, tienes que planificar, bien lo dijo, yo paro cada hora, no cada hora y media, cada hora. Entonces, es como que ya estás entrenado para poder organizarte, ser disciplinado. Si Gustavo no come cada hora, hay una consecuencia. Igual sin las consecuencias que pueden haber en el día a día al no ser consecuente con lo que has planificado hacer. Entonces, definitivamente todo lo que llevas o lo haces o lo entrenas, el cuerpo aprende por repetición y la Ujú. mente y las emociones por inmersión. Entonces, todas esas creencias, las que las puedes desafiar en el deporte, las llevas a tu vida a día. Después de nadar todo lo que nada Gustavo, no hay ninguna meta empresarial que no se pueda lograr con esfuerzo, con método, con todo, no soy, ¿no? Y eso lo vemos en el deporte, en Sí. estas grandes jornadas que Gustavo hace, porque no son media hora ni un kilómetro, son varias. Y además le encanta ponerle este entorno medio adrenalínico y divertido. Claro que sí, ultramaratónico. Gustavo, en esos tres recorridos, Canal de la Mancha, Canal de Catalina, Manhattan, las experiencias han sido distintas. ¿Puedes mencionarnos una experiencia de cada uno o algún aprendizaje en cada cruce para nuestra audiencia? Sí, bueno, para no hacerlo tampoco muy largo, pero cada reto efectivamente en Manhattan yo aprendí mucho lo que es la humildad. Ese fue mi primer reto. Habían dicho que de la Triple Corona era el reto más fácil, es darle la vuelta a la isla de Manhattan, son 48 kilómetros, nadando por 3 ríos. Y yo venía de haber nadado la Ruta Olaya, que es una ruta que haces en Perú, conocía y la había ganado varias veces, y me sentía como un super nadador muy preparado para todo, y acababa de hacer una doble Olaya, que era un reto muy, muy fuerte. Entonces me sentía muy cómodo, tranquilo con darle la vuelta a Manhattan, pero al final el río, las tormentas, las condiciones
me bajó, o sea, digamos, el ego me lo bajó, ¿no? O sea, realmente me hizo pisar tierra y lo que aprendí mucho ahí fue la humildad, ¿no? De darme cuenta que en verdad en estos grandes retos lo que importa es mantener la cabeza y seguir avanzando para llegar al final y no tanto ser el mejor nadador, el más rápido o nada de eso, porque al final eso lo decía el entorno, ¿no? Entonces esa humildad me llevó a mí y me ha servido para afrontar todos los demás retos, porque si no hubiera tenido humildad, no hubiera podido seguir con los demás, ¿no? En el canal de Catalina, que fue el segundo que me tocó, eh, ahí sí aprendí el tema espiritual, un poco lo que hablábamos. Cuando te paras en la isla y está todo oscuro, no hay nada de luz, y te vas a meter a un mar que no conoces, que sabes que hay vida marina, que hay tiburones, la verdad que necesitas una fortaleza adicional y ahí me encontré yo mismo, primero agradeciendo de estar ahí, y yo creo que ese agradecimiento me conectó mucho a mi lado espiritual, eh, y agradecí de estar ahí y le pedí a Dios que me cuide, le pedí permiso al mar para nadar, y en el mar, mientras iba nadando, iba tratando de conectarme con personas que estaban, ya habían fallecido o que estaban dándome buena vibra, y con esos mensajes y conexiones fue que yo terminé nadando, y cuando salió el sol en la mitad del canal, después de haber nadado casi 5 o 6 horas, sale el sol y para mí había sido ver a Dios, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje que nunca me voy a olvidar, porque la verdad que fue como un camino espiritual ese cruce. Y en el Canal de la Mancha, la verdad que aprendí hasta dónde puede llegar realmente la mente y el trabajo mental, cómo te puede ayudar a afrontar, ¿no? Yo crucé el Canal de la Mancha con una temperatura muy baja, de entre 12 a 14 grados. Estuve muchas horas ahí, pasé mucho frío, y el trabajo mental fue prioritario. Pero fue prioritario haber tenido la suerte de pasar por este proceso de aprendizaje de humildad, espiritualidad, porque obviamente lo tuve que utilizar otra vez en el Canal de la Mancha. Y bueno, el Canal de la Mancha también me enseñó que la vida es súper frágil, porque justo cuando fui un nadador que fue conmigo, lamentablemente unos meses después quiso hacer el cruce y no terminó, y terminó falleciendo, ¿no? Entonces, la verdad que a mí también trajo ese aprendizaje de que la vida es un instante, y hay que vivir los sueños y hay que disfrutar y agradecer que estamos vivos, ¿no? Entonces, la verdad que fue un bonito mensaje y me voy muy contento porque mi carrera de ultranador ha seguido continuando. Este año me fui a un mundial en Italia, que era una competencia donde competí también con nadadores jóvenes de entre 17 y 36 años, y es un campeonato mundial con nadadores olímpicos, ¿no? Y yo tengo 42 y se nota la edad cuando me junto con ellos, y el estado físico también se nota. Y la verdad que también, eh, la verdad que con todo lo que había aprendido en estos 3 nados, estuve muy tranquilo, humilde, fui como soy, y al final tuve buenos resultados y también terminé sorprendiendo a los mismos nadadores que me veían como un poquito bicho raro, porque era el más viejito, ¿no? O sea, le da cuenta en todos los deportes, obviamente. Y por supuesto, eso, cuando tú hablas de esos retos que me veían como un bicho raro, la competencia entonces es contigo mismo cuando estás en el desempeño de tu deporte, cuando estás nadando. ¿Y cómo mide Gustavo pues, esos progresos dentro de su deporte? ¿Qué haces para saber, ok, aquí mejoré o aquí tengo esta posibilidad de salir adelante, de cambiar la estrategia? ¿Cómo hace Gustavo para ser flexible dentro de su deporte? Sí, efectivamente, además que es un deporte que tiene dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente de los cruces, que es donde uno se reta a sí mismo, y también tiene esta vertiente que es la que estoy experimentando ahora, que es la competitiva, ¿no? Ujú. Entonces, de los dos se aprende mucho, ¿no? El trabajo que haces para llegar a una competencia de carrera, donde compites con otros nadadores, pues es un trabajo mucho más hecho con intensidad. Y cuando empiezas la carrera, pues es una carrera y tienes que salir con mucha velocidad y aguantar el ritmo lo más que puedas con todas las condiciones que tienes, ¿no? Eh, para mí ese fue un gran aprendizaje, y comparar, ahí sí podía comparar mis tiempos de ritmos, porque Ok. estaba yendo a un ritmo realmente fuerte para tratar de acabar la carrera al tiempo que me pedían en un buen puesto.
pero, y ahí sí puedo ver mis tiempos y compararlos, pero en los cruces, en general, en los cruces que voy un poco más a un ritmo más calmado, un ritmo más de crucero, le llamo yo, no de carrera, ahí te vas retando momento a momento, porque igual en las carreras, pero en los retos, el mar es muy cambiante. Entonces, al ir más lento también vas a estar más rato en el mar. Y al estar más rato en el mar, las condiciones cambian, ¿no? De un momento a otro, en menos de 20 minutos puede entrar una tormenta, pueden aparecer olas o pueden aparecer animales. Entonces, yo creo que cada enfrentamiento con un cambio de condición y superarlo es justamente lo que yo lo llevo como un aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te digo, yo creo que no, si no hubiera hecho este aprendizaje de la suerte de haber podido hacer el reto en 3 y el Canal de la Mancha ser el último, creo que no hubiera podido, porque realmente ahí yo podía analizar cómo había cambiado, no solamente en mi técnica y en mi entrenamiento, sino en la persona, ¿no? La persona que soy y cómo encarar los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Es decir, que tú llevas todo el aprendizaje del deporte a la vida y Sí, hacia la construcción de tu persona, porque yo digo que nunca terminamos de hacer las mejores versiones de nosotros. Yo no digo tenemos una mejor versión y nos quedamos, sino vamos más allá. Es una versión que sigue en progreso. Cuéntame, Gustavo, cuando hablabas de que en uno de esos cruces, en el último, también te tocó trabajar pues la parte mental. Cuando aparece esa voz que te puede estar saboteando, esa vocecita que se activa y Esa que es puede como que no decirte tiburón. abandona el reto, abandona. Cuéntame, ¿eso te ocurre a ti cuando estás en estos retos en el mar? Y me sí, sí, gustaría saber cómo lo manejas. Es muy importante para nuestra audiencia. Cuéntame. sí, definitivamente sí me pasa en cualquier momento, siempre te dices, ¿qué hago acá? ¿Por qué me vine hasta otro país a cruzar en el frío? Son cosas que siempre vienen a la cabeza. Yo tengo un mantra que para mí es muy importante, es como una frase que me hace calar y me hace bajar a un estado más tranquilo y afrontar las cosas, que es solo nada y nada más. A mí me encanta la natación, he nadado toda mi vida y prefiero hacer o sea, prefiero nadar que hacer mil cosas. Entonces, ¿qué más puedo pedir de estar en el mar nadando, en un lugar que me encanta? Eso me da cierta calma y sé que lo que tengo que hacer es seguir disfrutando del deporte que tanto me gusta para seguir avanzando, ¿no? Eso es muy importante. Y una de las cosas que sí tengo muy claro también es que yo tomé la decisión de estar ahí. Entonces, si yo tomé la decisión de estar ahí y la tomé sabiendo qué cosas hay, porque tampoco es que me lance sin saber hacia dónde voy, este, he aprendido a que mi frustración no puede ser hacia los demás y más bien tengo que estar tranquilo, ¿no? Porque al final, si yo me quejo, tendría que ser conmigo mismo al final, ¿no? Entonces, de nada sirve llevarme el mal humor ni nada, porque al final todo eso me va a jugar en contra, ¿no? Así es. Y cuéntame, ¿en algún momento te ha tocado o postergar o decirle no a un reto? ¿Qué tan difícil para ti es hacer eso? Porque estás acostumbrado a Sí. justamente esos desafíos, ¿no? Pero te ha tocado hacerlo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, es una pregunta bastante buena, en realidad, porque claro, uno siempre quiere, ¿no? Quiere afrontar todo, ¿no? Pero uno es humano y también tiene que saber. Una vez tuve una competencia, una ruta Olaya, que estaba muy preparado. Quería batir el récord del tiempo y lamentablemente una semana antes me dio bueno, perdón, 4 días antes me dio una fuerte fiebre y bueno, ya con fiebre no estaba muy seguro si afrontar el reto o no, si competir, pero finalmente tomé la decisión de no nadar porque la salud es lo primero y al final para mí también, o sea, yo me tengo que cuidar a mí mismo y también tengo que cuidar a mi familia, entonces no vale la pena tampoco sacrificarse, ¿no? Entonces sí aprendí a decir hasta aquí, o sea, esto sí se puede, esto no se puede. Incluso en el en el cruce que acaba de venir en Nápoles, que era una carrera, nos tocó una tormenta con truenos y la misma organización nos preguntó si queríamos salir.
Y yo fui bien claro, ¿no? Yo dije, mira, yo por decisión propia, yo no voy a salir, pero si ustedes, organización, me dicen que ya estoy yendo contra mi seguridad o que hay algo que, y me tienen que sacar, pues me voy, ¿no? Y esa Ok. fue una conversación que tuvimos con mi esposa en el bote, porque mi esposa es la que me acompaña, y fue una conversación súper relajada. Luciana me dijo, mira, la organización dice que si quieres puedes salir, si quieres puedes continuar. Y yo le expliqué, súper tranquilos, dijimos, seguimos adelante y salimos de la tormenta, felizmente, ¿no? Pero lo manejamos súper relajado. Y esa es una de las cosas que yo tengo muy a favor mío, que es mi equipo, ¿no? Y en mi caso, mi equipo es mi esposa, ¿no? Yo hago todos estos cursos con mi esposa. Entonces, las cosas se vuelven un poco más naturales, ¿no? Porque claro, así como yo enfrento mis problemas profesionales y todo, también enfrento problemas en familia o cosas que hay que resolver, que son importantes, y uno aprende a lidiar con esas, ¿no? Entonces, entendiéndonos bien, porque tenemos una buena relación, en estos retos, también esa comunicación hace que a mí me sienta calmado y que se sienta una conversación tranquila donde no hay nada fuera de lo común y se toma una decisión bien pensada, digamos, ¿no? Así es. Patricia, ¿qué puedes rescatar de esto que nos acaba de comentar Gustavo, llevado hacia la profesión del coaching? La confianza, Ujú. el haber generado, formado, porque el que está nadando ahí es Gustavo. Luciana está viendo más allá de otra perspectiva, pero se complementan y confía el uno en el otro. Entonces, la confianza es algo básico en una construcción de equipo. Entonces, ellos lo han venido construyendo y en esto no solamente son parejas, sino también son equipo en un proyecto como puede ser las aguas abiertas. Si fueran pareja, lo más probable, en el rol de pareja, lo más probable es que Gustavo salga del agua. Pero no, Luciana tiene la capacidad de ser equipo cuando corresponde ser equipo y también ser pareja cuando corresponde ser pareja. Y Gustavo también lo dijo, tienen acuerdos previos. Y Ah, eso qué también bien. es parte de ser un equipo y respetar los acuerdos. Y no respetarlos desde la obligación, sino respetarlos como un acuerdo. Y en esos acuerdos se confía. Se confía tanto que estás poniendo, en el caso de Gustavo y Luciana, la vida. Porque en verdad estamos hablando de una tormenta con rayos, con truenos. Estamos hablando de tiburones, estamos hablando de condiciones que podrían afectar tu propia vida. Y ahí también vemos un equipo que funciona, tal Así como es. nos lo ha compartido. Sí, claro. Gustavo, me preguntaba, ¿qué pasa cuando estás en esas travesías? ¿Qué pasa cuando sientes que tu cuerpo falla? Me Muy gustaría saber cómo entrenas tu mente para seguir adelante. Y por supuesto, esto es un gran tips para las personas que nos están escuchando. Cuéntanos. Gracias, Patricia. Mira, una de las cosas principales es que lo que me he dado cuenta en estos retos que son de tantas horas es que un dolor en el brazo después de 2 horas se puede volver un dolor en la pierna, ¿no? O sea, al final hay que saber lidiar un poco con los dolores, los fastidios, pero estos fastidios se van desapareciendo y va apareciendo otro y otra vez tienes que luchar contra otro, ¿no? Y pasan tantas horas que te duele todo, o sea, te duele los dedos, pero va superando, ¿no? Y en esa superación es el que yo veo la satisfacción de seguir avanzando, ¿no? Este, pero una de las cosas fuera este mantra que tengo, para mí los propósitos también son muy importantes, ¿no? Entonces, el mantra me ayuda conmigo mismo a estar en un estado de relajación y saber que yo tomo la decisión de estar donde estoy y que tengo que disfrutar la nada, pero el propósito me da también a veces esta energía que uno necesita adicional de saber que estás contribuyendo con otra persona. Entonces, yo cuando hago estos nados tengo 3 propósitos. Uno es mi familia, es enseñarles a mis hijas que cuando alguien tiene algo que le apasiona, le gusta y quiere hacer un reto, con mucha disciplina y perseverancia se puede lograr todo. Entonces, mis hijas para mí es muy importante enseñarles que se puede lograr. En segundo lugar, es la comunidad de aguas abiertas, que soy fanático de la comunidad de aguas abiertas en el sentido no solamente de promover las aguas abiertas, sino de traer más gente a nadar al mar, porque la natación en el mar es salud realmente, no solo salud física, sino salud mental. Y yo creo que ahora más que nunca, pues la sociedad necesita mucho de eso y el mar es gratuito y nadar es gratuito, o sea que en realidad las vías de acceso son súper fáciles. Y el tercer propósito siempre le doy un propósito también social, ¿no?
nado por en beneficio de alguien, que también esto me ayuda a también darle, bueno, voy a luchar por ellos también este reto, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que unos tips que son muy importantes, ¿no? Sí, así mismo. Ahora que mencionabas nadar en el mar es saludable, entonces, ¿qué diferencias nos podrías dar desde tu perspectiva entre nadar en una piscina y nadar en aguas abiertas? Bueno, mi perspectiva, para nadar en aguas abiertas, lo que hago yo, tengo que nadar también en la piscina. Y de hecho nado bastante en piscina, casi lo mismo que en mar, pero sí hay muchas diferencias, ¿no? En piscina se trabaja mucho la técnica, los cambios de ritmo, trabajas en una piscina, en un espacio pequeño donde das muchas vueltas, entonces en realidad puede ser aburrido también, pero también entrenas la mente justamente a estar acostumbrado a mirar la raya todo el rato, porque al final en estos grandes travesías vas a estar mirando nada durante muchas horas y también tienes que aprender a desconectarte, pero lo principal entre la piscina y el mar es, bueno, el mar es una energía pura, está llena de sal, hay organismos vivos, el agua es llena de minerales, en cambio en la piscina tienes pues el cloro que ya definitivamente ya de saque te puede jugar un poco en contra. Si tienes problemas respiratorios a veces el cloro no es muy bueno. Mm. Eh, pero para mí es complementario, lo tengo que hacer los dos. Ahora, si me dices cuál prefiero, pues yo prefiero irme al mar, ¿no? Definitivamente en un espacio abierto y no hacer vueltas, sino simplemente irme de una punta a otra punta y eso sería todo. Así es. A ver, nosotros cuando decimos, ok, yo tengo pasión por mi deporte y disfruto lo que hago, amo lo que hago y hago lo que, o sea, amo lo que hago y me encanta hacerlo. Entonces, cuando realmente estás agotado luego de haber nadado un mar complicado y que quieres terminar, esperando terminar, sigues sosteniendo ese disfrute. ¿Qué piensa Gustavo? Con Mira, yo te voy a contar así la evidencia más difícil que fue el Canal de la Mancha. Ajá. Cuando faltaban una hora ya para llegar, yo ya no tenía más brazos, estaba súper molido y ya definitivamente la mente ya no era la misma. Ahí lo que me hizo llegar fueron mis hijas, ¿no? Mis hijas me mandaron un mensaje, una barra donde me decían, mis hijas son chiquitas, tienen 5 y 7 años, y me decían, papá, tú vas a hacer triple corona, tú puedes, tú vas a llegar. Y justo cuando paré a comer me pusieron ese video y esa fue realmente como que la energía extra que necesitaba porque realmente estaba muerto, ¿no? Entonces, a veces uno necesita tener estos truquitos y como mi familia es un propósito importante, que ellos se integren tanto que mis hijas de 5 años me digan que voy a hacer triple corona y que sepan la magnitud de todo el esfuerzo que ha hecho su papá, no los puedes defraudar, digamos, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué significa el miedo para Gustavo Lores? Uf, el miedo yo creo que es algo que uno tiene que aprender a lidiar y que te va a acompañar todo el rato, ¿no? El- eh, en la natación se habla mucho de que cuando uno tiene miedo, uno se hunde, ¿no? Entonces, y eso es algo muy bonito de la natación, ¿no? Uno tiene que aprender a flotar y a no hundirse y a no estar nervioso y saber que vas a flotar, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a estar nervioso, se hunde, eso es lo que pasa. Entonces, hay que saber lidiar con el miedo. A mí el miedo me acompaña todo el rato, eh, pero simplemente sé que es un compañero que tengo que estar ahí y que también es un compañero que también te avisa Ajá. cuando tienes que decir, hasta acá es, ¿no? Claro, y es que el miedo es importante. Y en cuanto a la ansiedad en tu vida, cuéntame Uf, qué te aporta. ¿Cuáles son esos tips que nos puede dar Gustavo para fluir con la ansiedad? mira, a mí la principal manera de curar mi ansiedad es practicar el deporte que hago, de eso te soy sincero, ¿no? La natación para mí me calma muchísimo. Yo soy una persona muy, muy ansiosa, este, eh, pienso mucho en el futuro, estoy todo el tiempo pensando, pero justamente trato de calmarme, de respirar y estos cruces me han enseñado eso, a cómo bajar la ansiedad a través también de la respiración, a través de darme un espacio para saber. Y otra cosa que siempre le digo a mis amigos del trabajo o a otras personas es,
Gustavo Lores, después de haber nadado con tiburones, y que venga, no sé, mi jefe o que venga un problema, pues, pucha, la verdad que, o sea, casi me come un tiburón, ¿no? O sea, ¿qué problema puede ser más grande, ¿no? Entonces, comienzas a también a darte cuenta que los problemas son grandes cuando uno los hace grandes, ¿no? Entonces, en realidad, eso también es importante, ¿no? Yo siempre tengo la imagen esta de que ves en diferentes perspectivas la Tierra hasta el universo, ¿no? Y te das cuenta de lo chiquito que somos, ¿no? Y eso te lo hace sentir el mismo mar también, ¿no? Que somos chiquitos. Entonces, si somos tan chiquitos, en realidad no somos enanos, ¿por qué vas a ser un problema tan grande, ¿no? O sea, esa es una manera de bajar mi ansiedad también, ¿no? De darme cuenta que hay que Así es, tomarlo con calma y que nada es grave y que nada es el fin del mundo, ¿no? así es. Patricia, llevándolo al terreno del coaching deportivo y ontológico, ¿qué tan importante es la gestión emocional para un atleta de alto rendimiento como Gustavo? Básico, básico, porque es cómo es el cuerpo con miedo, cómo es el cuerpo con pánico. O sea, si entras a pánico, se puede ahogar, puede tragar el agua, bien como le dijo Gustavo, se hunde. Tu mente puede empezar a fabricar todos los miedos y los miedos van a aparecer, porque si tú lo estás visualizando, lo estás creando, los vas a crear, aunque no estén. ¿Sí? Entonces, definitivamente la gestión emocional es básica. Inclusive de repente una mal gestión emocional ni siquiera te va a dejar intentarlo y te vas a quedar con y sí, y sí. Entonces, sí, las emociones van a estar ahí siempre, definitivamente sí. Y cómo la vamos a gestionar va a ser la diferencia entre que si llegas o no llegas, de todas maneras. Así es. Ahora, Gustavo, Patricia comentó hace un rato sobre el wetsuit, ese Ujú. traje de neopreno Pues, que usan los nadadores cuando están en el mar. Eh, ¿Cómo, ella mencionó que tú no usabas esos trajes? ¿Cómo es? ¿Qué es el frío para ti? ¿Cómo lo controlas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Y yo básicamente no uso wetsuit, no Ajá. solamente, o sea, por un lado, porque no me gusta mucho usar wetsuit, en verdad, pero por otro lado, porque los retos que yo voy, las carreras que voy, son sin wetsuit, ¿no? Entonces uno tiene que, te evalúan estando con ropa de baño, lentes y gorro, nada más. Mm, Por esa razón es que uso el tema de sin wetsuit, pero el mar de Perú es muy frío, el mar de Lima sobre todo, ¿no? Perdón, porque la costa es bien grande, pero Lima es muy fría y la temperatura del agua puede estar en 15, 14, 16 grados. Entonces, definitivamente el proceso de entrenamiento de mi cuerpo para el frío no ha sido un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Yo vengo ya nadando sin wetsuit, creo que ya más de 3 años, incluso ya en las carreras donde debería usar wetsuit porque te da cierta ventaja, tampoco lo uso porque me gusta mantener el aprendizaje de nadar sin wetsuit porque también te da poca flotabilidad, pero sí es importante paso a paso. Entonces yo siempre le digo a cualquier persona que me pregunte, ¿cómo has hecho para entrar tantas horas al agua fría? Pues primero me metía 10 minutos, nada, 10 minutos en wetsuit, de ahí me metía 15 minutos, 20 minutos, progresivo, siempre progresivo, con un orden y velando mucho por mi seguridad, sabiendo hasta dónde eran mis límites y teniendo una buena alimentación, ¿no? Porque mucha gente dice, me meto al mar, ni siquiera comió, ¿no? Entonces, cuando se mete al agua fría, pues te quedas sin calorías y ahí ya te quedas sin energía, ¿no? Entonces, sí fui aprendiendo a compartir con el frío y el frío es una sensación que nunca te deja, es como el miedo casi. Yo ujú. tengo frío todo el rato. O sea, no es que el frío se va en algún momento. Simplemente aprendo a acostumbrarme a vivir con el frío, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me pasa con el frío. Y para mí es más retador, aunque no creas, el calor. Por ejemplo, Mm, si me voy a Margarita con el calor del mar, allá con el solazo que hay, para mí eso es complicado. De hecho, cuando fui a Italia, la temperatura del agua era 29 grados y hacía mucho calor y tuve que cambiar, ¿no? Pero también lo hice igual, ¿no? Paso a paso, con calma, con una estrategia y sabiendo que es algo que tienes que aprender a lidiar todo el camino, ¿no?
Así es. ¿Y cuáles son esas principales sensaciones en tu cuerpo que necesitas sentir para sostener el reto? Por ejemplo, la velocidad, la fluidez, la cadencia, el movimiento. Cuéntanos cuáles. Mira, yo me siento muy cómodo manteniendo un ritmo, que esté manteniendo un ritmo entre 1.30 y 1.35%. También mi esposa y yo también cuento las brazadas. Con la cantidad de brazadas que haces por minuto, puedes darte cuenta, si mantienes la misma cantidad de brazadas por minuto, te das cuenta que el nadador está estable y que tiene energía. Pero si comienzas a bajar la cantidad de brazadas por minuto, te das cuenta que el nadador se está quedando un poco atrás y se está desgastando, ¿no? Entonces, esos son puntos muy importantes a seguir y entender también tu cuerpo y ver cómo lidiar con eso. Porque, por ejemplo, en el Canal de la Mancha, a mí se me enfriaron literal los dedos, se me congelaron los dedos y tuve que empezar a nadar abriendo y cerrando la mano para calentar los dedos, ¿no? Y después se me enfriaron los pies y también tuve que empezar a patalear, ¿no? Entonces, también uno tiene que encontrar alguna maña para poder resolverlo, ¿no? Así es, y cada quien consigue la suya. ¿Y las lesiones? ¿Te has lesionado alguna vez? Sí, me he lesionado, en verdad, varias veces, pero una vez, para mí es las lesiones, y me imagino para todo deportista, en verdad, para todo, psicológicamente es duro, y además, estos retos son retos bastante costosos. Un reto, un canal de la Mancha te puede costar $20,000 entre todo lo que gastas para ir allá al bote y todo lo demás. Y buscas auspicios, ¿no? Y el tema de conseguir auspicios es que también de alguna manera te sientes comprometido con la marca también de hacer el reto, ¿no? Porque, claro, si no tienes auspicios, pues eres tú solo y si llegas, no llegaste, si no, no, ¿no? Pero también tienes esa presión de la marca que dice, o sea, te he auspiciado, bueno, trata de llegar, ¿no? Entonces, para Catalina ya había conseguido auspicios y todo, pero faltando tres meses antes, me desgarré el hombro en tres. O sea, me hice tres desgarros y me dio tendinitis. Y la verdad que de haber sentido que estaba súper bien, pasé a que no podía nadar, ¿no? Entonces, la verdad que ese proceso es, creo que uno de los procesos más difíciles que uno tiene, porque tiene que estar dispuesto a sacrificar la natación, a ya no preocuparse de que ya no estás haciendo los volúmenes y enfocarte en cómo hacer para mejorar el brazo y cuál es la mejor estrategia, ¿no? Y en mi caso, felizmente, lo mejor que pude haber hecho yo es consultar a un especialista, un preparador físico que yo conocía de Colombia, muy bueno, y con mucha paciencia resolvimos la lesión y pude nadar Catalina después de haber estado con este desgarre, ¿no? Pero es no rendirte, ¿no? Porque en verdad que cuando uno está así, simplemente el reto se ve cada vez más lejos, ¿no? Más lejos, más lejos, más lejos. Y tienes que mantener la calma y tener paciencia, ¿no? Claro que eso suena bonito ahorita que te lo digo, ¿no? Pero en el Claro. día a día encuentras a un Gustavo de mal humor, a un Gustavo que está regañando, que no entiende, que está picón, ¿no? Y eso también trae aprendizajes, ¿no? Porque en el proceso, una vez que acaba, dices, bueno, he vivido esto, ya sé que debería hacerlo la próxima vez de otra manera, tal vez no estresarme tanto, ¿no? Y así. Exacto, y sobre todo que las lesiones son parte del deporte también y que tienen como todo un proceso de recuperación. ¿Y qué pasa con la alimentación, Gustavo? ¿Eres de los que come cualquier cosa o te alimentas para tu deporte? ¿Tienes una alimentación especial? ¿Cómo es esa parte nutricional de Gustavo? Mira, mi padre nutricional, o sea, digamos, tiene momentos claves, ¿no? Cuando estoy en mi preparación ya muy cercano, como 3 meses antes, ya comienzo a controlar mucho más lo que como, lo que tomo. Eh, para nadar en aguas frías, en este deporte tienes que ser flexible también. Para nadar en agua fría, muy fría, también tienes que tener un poco de grasa corporal. Pero, por ejemplo, cuando fui a Capri también tuve que bajar de peso, porque al contrario, ahí no me jugaba a favor, me Claro. jugaba en contra. Entonces, sí trabajo con un nutricionista, trato de mantener un peso promedio en el año y dependiendo del evento que voy, busco una estrategia de peso, ¿no?
Muy importante, eso es muy interesante y que además cada deporte tiene una dieta específica, porque Ujú. obviamente por los retos y fíjate lo que tú mencionas, el tema de las temperaturas, entonces te preparas que más grasa, menos grasa corporal, muy interesante. Patricia, háblanos del dominio corporal, llevando todo esto que Gustavo nos ha mencionado al terreno de la profesión del coaching, por favor. Muchas veces en el deporte pensamos que nuestro cuerpo es una máquina que obedece órdenes, ¿no? Y claro, también excederte con el pensamiento y no hacerle caso a lo que nos dice el cuerpo también es algo importante. Entonces también cuando cuidamos nuestro cuerpo, estamos detonando la emoción de la ternura. La ternura tiene que ver con el cuidado de nosotros mismos, detenernos y también pensar que esto es temporal. Y por supuesto es válido molestarse. O sea, los que hemos pasado por lesiones, está el proceso de negarlo, ¿no? De estar rabioso, ¿porque a mí? Pero también podemos decidir quedarnos ahí, ¿sí? O lo respiro y empiezo un nuevo proceso, ¿no? Entonces, de recuperación, para no abandonar mi proyecto. Y esto es súper bonito en todos los deportistas y más en todo lo que Gustavo nos ha contado esta noche. Estamos hablando de sostener, no de abandonar. Y quizás en un momento darte una pausa, pero yo sigo claro en el objetivo que tengo. Me cuido, me preparo, lo priorizo y sigo y sigo y sigo. Y eso es lo bonito del deporte. Entonces, si en el cuidado del cuerpo, sí, efectivamente nuestro cuerpo no es una máquina, es prestadito y tenemos y merece un espacio, merece un tiempo, merece un lugar y merece un cuidado. Sobre todo cuando pasan estas lesiones, muchas veces quizás todo lo voy a manejar con la mente. Sí, es verdad, manéjala con la mente para recuperarte rápido, pero ten la mente precisa para no, para sostenerlo y cuidar tu cuerpo en el tiempo o con los especialistas que se necesitan. Así es, y sobre todo Ujú. también importante esa toma de conciencia y esa actitud mindfulness, estar atento de lo que está pasando en mi cuerpo en estas Sí. travesías, fundamental, claro que sí. Ahora, Gustavo, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que están viviendo o asumiendo un desafío o reto deportivo o personal en la vida? Yo creo que lo principal es que tengan muy, muy en claro por qué lo están haciendo, qué cosa es lo que los mueve a hacer esto, porque al final los retos te ponen momentos difíciles que tienes que tener la respuesta correcta para poder salir, ¿no? Y tener una respuesta correcta es clave. Es muy importante para mí, y yo le aconsejo a todos los deportistas que se ordenen mucho, que hagan una planificación bien acorde al reto que van a hacer. A mí me gusta ser muy meticuloso, cumpliendo los planes de entrenamiento casi a la perfección, sabiendo que también tengo que descansar dentro de estos entrenamientos y que eso también es importante, pero sí tener una buena planificación y un orden y sobre todo tratar de encontrar una rutina que te funcione, sobre todo para las personas que trabajan o que tienen una familia. Es muy importante esta rutina para que puedas cumplir justamente el proceso y yo lo que hago, y es algo muy importante para mí, cualquier cosa que me pase en la vida, ya sea en el trabajo, en la familia, que me afecte, lo utilizo pensando que si lo resuelvo, saco una fortaleza adicional para enfrentar el reto que estoy haciendo, ¿no? Entonces trato de, en el día a día también los aprendizajes de estas dificultades y cómo superarlas, trato de verlas como algo, una especie de superación mental para afrontar retos difíciles, ¿no? Pero sí parte, yo creo mucho, 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 mucho de estar bien ordenado, una buena planificación y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? La chamba se hace de manera disciplinada, porque al final uno tiene que preparar el cuerpo al 100% para llegar a lo mejor y el resto está en la cabeza, ¿no? Pero el cuerpo tiene que tener esa base de sostener y que la cabeza haga, si es necesario, los milagros adicionales, ¿no? Así es. Patricia, Sí. ¿qué opinas? Por supuesto, una mente un cuerpo en equilibrio, o sea, un ser integral en equilibrio. Eso es justo lo que hablábamos con Gustavo la otra vez, que coaching deportivo. Coaching deportivo es llegar al ser humano en equilibrio, que es su mejor versión. Es decir, si yo estoy en equilibrio, sé cómo conducirme, sé cómo manejarme, sé manejar mis pensamientos, tengo mi cuerpo bien cuidado, tengo mis emociones acompañándome, las reconozco,
pues voy a dar mi mejor versión en el reto en el que esté. Porque el reto, sobre todo en aguas abiertas, sabemos la distancia, pero no sabemos qué va a venir en el camino. Puede aparecer cualquier cosa. Así es, así es. Y clave, la disciplina, la planificación, el establecimiento de objetivos, lo que nos permite seguir motivados, tener autoconfianza y poder seguir fluyendo en el deporte. Bueno, Gustavo, Sí. te voy a dar dos opciones, son preguntas, y tú me vas a responder sin pensar, Oh, no, o Ok, sea, ok. sin pensar, no, sino lo primero que te salga. Vamos a ver. ¿Listo? Ok. Dale. ¿Mar o piscina? Mar, ¿Ansiedad o adrenalina? adrenalina, ¿Reto o rutina? reto, ¿Mar caliente o mar frío? mar frío, ¿Malaguas o lobos marinos? lobos marinos, ¿Catalina o La Mancha? Catalina, prefiero Catalina. ¿Nadar de día o de noche? Nadar de día o de noche, uy, es difícil, ¿ah? Pero prefiero nadar de día, en verdad. ¿Competir o entrenar? Entrenar, ¿El mar es tu amigo o tu desafío? amigo. ¿Y tu próximo desafío cuál es? Bueno, ahorita voy a hacer la doble olaya, que es el 2 de noviembre, de Pescadores, la punta y de vuelta, 42 kilómetros en agua fría. Muy interesante. ¿Tienes algún próximo evento que quieras comentarle a la audiencia? Sí, bueno, este 2 de noviembre vamos a hacer un reto en este ámbito de promover las aguas abiertas. Hemos hecho con un grupo de un equipo de nadadores que se llama Los Marlines. Hemos traído nadadores de extranjero que son también ultra nadadores para que vengan a hacer esta ruta muy conocida que tiene el nombre de un héroe nacional, que es José Olaya. Eh, y ya se viene este 2 de noviembre, vamos a participar cuatro nadadores extranjeros y como 15 nadadores nacionales que también van a intentar este reto. Y está súper bonito porque sigue creciendo las aguas abiertas y se sigue animando más personas a intentar retos más difíciles, ¿no? Así es. Bueno, ahora Gracias. me gustaría, gracias a ti, me gustaría que invitaran a su conferencia del día martes y por supuesto estamos esperándolos, pero con ansias porque sabemos que esa va a ser una tremenda conferencia. A ver, Patricia y después Gustavo, para cerrar. bueno, este martes 29 nos vamos a juntar aquí en toda la comunidad de coaching deportivo, deportistas, nadadores de aguas abiertas, entrenadores, toda la comunidad deportiva para escuchar. Vamos a escuchar a Gustavo contarnos este mundo de aguas abiertas, cómo él como ultra nadador lo enfrenta. Un poquito vamos a contar algunas travesías en particular y esta preparación tan rica que tiene Gustavo para enfrentar cada uno de estos retos. Además, él no solo nada, él también es humano, enfrenta muchos retos en su día a día y eso es lo bonito y lo valioso. Así que Así los es, invitamos este martes 29 a estar con nosotros, a escucharnos y compartir este espacio. así es, Es- Gustavo. Sí, me uno a las palabras de Patti y los esperamos este martes 29 de octubre. La verdad que es muy bonito todo este aprendizaje que he tenido. La verdad que he tenido mucha suerte de también estar en una edad de madurez que probablemente si no lo hubiera tenido, no hubiera podido llegar a este nivel de entendimiento. Pero lo que hablaba con Patti es que yo nunca tuve un coach, ni usé coaching realmente, Ujú. pero lo que hablábamos el otro día con Patti, que es algo que vamos a hablar de la charla, que es muy bonito, es justamente cómo yo he encontrado todas estas maneras de resolverlo, que finalmente sí tienen una ciencia detrás y hay una metodología para hacerlo, ¿no? Y ahí es lo valioso del cruce de información que yo pueda traer con la información que trae Patricia como coach, ¿no? Entonces, no se la pierdan porque creo que ella puede comenzar a ajustar algunas cosas o hacer algunas preguntas interesantes como para que el tema tenga más información para todos. Así es. Bueno, muchísimas gracias Patricia, Gustavo, porque ha sido un compartir espectacular.
Nosotros teníamos un tiempo, pero la verdad es que con todo lo que cuentas, Gustavo, y con los comentarios de Patricia, pues yo digo, no, es que vale la pena seguir. Así que nos extendimos un poco más porque es valiosísimo, un tesoro para todos, inspiracional. Ya saben, amigos, los esperamos el martes a las 8 de la noche, hora Venezuela. 8 de la noche, hora Venezuela, corrígeme, no sé si era Perú. De todas maneras, contáctenos en nuestra cuenta de Instagram, Asociación Venezolana de Coaching Deportivo y Federación de Coaching Deportivo, donde está toda la información. Así que los esperamos y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Nos tomamos la fotillo. Sí. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, gracias. Chao, Gustavo. Chao, Chao, todo un momento. Ana.